Santo. Y con de todo mi corazón mi bendición. Grazie a tutti. Amén. Kyrie eleison. Santa Maria, Santa Maria Mater Dei, Santa Maria Mater Ecclesiae, Santa Maria Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio Spondio Boveo Adiuro sic me Deus adiuvet et ac Santa Dei Evangelia quae manum mea tango. Omnes Sancti Angeli, Impresionante la cantidad de... ya se el humo, ya está saliendo el humo. Sancte Ioannes Baptista. Y humo negro. ¿Es humo blanco? No. Blanco. Hermanos, es blanco. Es humo blanco. Es humo blanco. Hermanos, es humo blanco. Tenemos papa. Sancti Petre et Paule, Sancte Andrea, Sanctissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio. Un argentino es el nuevo papa, hermanos. Et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Amén. El Papa Francisco I acaba de dar su primera bendición después de haber pedido, de haber silenciado a toda la plaza que estaba rugiendo en un momento de oración. Bendito sea el nuevo Papa Francisco I, traído desde el rincón del mundo, como él mismo dice, desde la Argentina. Y banderas argentinas junto con todas las de América y las del mundo ondean. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual cada domingo, pero hoy día en forma muy especial, todavía el gozo no se nos termina de la noticia del Papa Francisco, que nos ha conmovido a todos y ha sido una gran alegría no solamente para la Iglesia Universal, sino para también la Iglesia de América Latina. Pero hoy día queremos compartir este momento de gracia y este momento de alegría con nuestro pastor, nuestro obispo diocesano, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar. Monseñor, ¿qué significó para usted ese día en que salió humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina y después salió el protodiácono a anunciar a nuestro actual pontífice? Bueno, una sorpresa grande. Nunca pensé yo que el cónclave iba a ser tan breve. Y encontré un signo muy importante, que el cónclave fuera tan breve, porque indica que los cardenales tenían ya una unidad de criterio. El porcentaje de votos es muy alto, son los 2/3 de los votantes. Y los alcanzaron poco más de 24 horas después de empezar el cónclave. El cónclave empezó un martes y terminó un miércoles. También sorpresa grande por el hecho de que el elegido fuera el cardenal Bergoglio.
no aparecía entre los favoritos de la prensa, ¿no? Y se cumplió al pie de la letra que el que entra de papa sale de cardenal. Y que sea un latinoamericano, y concretamente un argentino, es muy importante para nosotros. Un hermano argentino es el actual Santo Padre. Además, un hermano argentino conocido por nosotros. Nosotros hemos trabajado con él, los obispos de Chile, en la conferencia episcopal, hemos trabajado con él en Aparecida. Y además que, como ya se sabe, él estudió algunos años en Chile durante su tiempo de seminarista. En verdad, yo me habría alegrado con cualquier Santo Padre que hubieran elegido, porque para nosotros este es un tema de fe, no es un tema de alta política internacional, como lo presentan los medios. La elección del Santo Padre es un tema de fe. Por eso que yo mandé un mensaje a toda la diócesis que nosotros oráramos, suplicáramos, porque estábamos buscando un Santo Padre. Así que yo quedé muy contento con que fuera el Papa Francisco y con cualquiera hubiera quedado contento también. El pontificado de Juan Pablo II marcó el término, ¿no es cierto?, de una tradición de que por mucho tiempo había sido el Papa italiano. Después vino el Papa Benedicto, quien también alemán, no italiano. Y todos esperaban que esta vez volvieran los italianos, ¿no es cierto?, a la sede de Pedro. Pero el Espíritu Santo dijo lo contrario. Es el primer Papa latinoamericano y no europeo. ¿Esto cree usted que también marca o es un signo de los tiempos el querer, digamos, mirar también hacia a los continentes nuevos del mundo? En realidad yo no estoy en la mente de los cardenales, pero ciertamente los cardenales han tomado en cuenta que actualmente el mayor número de católicos está en el hemisferio sur del mundo. Y también es un reconocimiento de la pujanza de la Iglesia en América Latina. Porque si bien en Chile hemos tenido retroceso en el sentido que tenemos muchos problemas como Iglesia, nuestra imagen está deteriorada por los problemas que todos sabemos, ha bajado el porcentaje de católicos. Sin embargo, en América Latina y el Caribe no es así. El porcentaje de latinoamericanos que son católicos es muy alto. Y en Chile, a pesar de que las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que el porcentaje de católicos ha bajado, sin embargo, el porcentaje de pueblo fiel sigue siendo muy alto. Dicen que el 90% de los chilenos va a algún santuario durante el año. Mire qué cosa más importante. Y los santuarios son una realidad propiamente católica. Entonces, los cardenales han reconocido de que en este momento la fuerza de la Iglesia viene del hemisferio sur. O sea, estoy hablando de América, estoy hablando del África, estoy hablando de Asia. Ese es el hemisferio sur del mundo. Aquí hay una fuerza muy grande que nosotros en realidad la debemos al hemisferio norte. Los misioneros europeos, norteamericanos que han llegado a Chile, ellos plantaron aquí la fe católica y todavía tenemos muchos sacerdotes y religiosas que son europeos. Todos conocemos a algún sacerdote español o italiano, francés, lo mismo las religiosas. Sin embargo, en este momento la fuerza del catolicismo y del cristianismo en el hemisferio sur es muy importante y yo creo que es un reconocimiento. En su corazón de pastor, ¿qué cree usted que se nos avecina con el Papa Francisco? ¿Cuáles son los desafíos que ahora la Iglesia del nuevo milenio deberá enfrentar con este pastor? Ahora quiero decirte una cosa. Radio Vaticana está hablando del Padre Francisco, no está hablando del Papa Francisco. En el programa de Radio Vaticana en la mañana y a mediodía, cada vez que se referían al Santo Padre decían el Padre Francisco. Me llamó la atención que Radio Vaticana haya usado esa terminología. Pues bien, nosotros esperamos del Papa Francisco, nuestro Santo Padre, este acercamiento y esta cercanía simple, sencilla y respetuosa a los fieles, al pueblo fiel. El hecho de que ayer, antes de dar la bendición papal, él pidiera que el pueblo cristiano ahí presente orara por él
implorara sobre él la bendición de Dios, que él se inclinara y se produjera ese silencio tan grande en la plaza de San Pedro, es un reconocimiento de que los obispos, los sacerdotes, los ministros, estamos al servicio del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, que es una multitud a cuyo servicio hay un grupito pequeño de pastores, de ministros. Entonces, la importancia del pueblo de Dios, el servicio al pueblo de Dios, la cercanía sencilla al pueblo de Dios. En estas primeras horas de pontificado ya hemos sido informados de gestos muy sencillos, muy naturales. Desde ya, la vestimenta con que él apareció en el balcón de San Pedro, una vestimenta simple y sencilla. La cruz pectoral de los obispos, él conservó la misma cruz pectoral que tenía. Ciertamente no aceptó la que le querían poner. Esta mañana vimos la primera misa en la Basílica, en la Capilla Sixtina. El Papa iba con la misma mitra que usaba en Buenos Aires. Seguramente los maestros de ceremonia le ofrecieron otras mitras, no, son las mismas de siempre. Entonces, sencillez, cercanía al pueblo de Dios, y esto de que los pastores estamos al servicio del pueblo de Dios, que no se nos olvide. Y llevamos y debemos llevar una vida sencilla. Él vivía en un departamento en Buenos Aires, según nos enteramos. Dicen que él mismo se cocinaba. Bueno, los argentinos son muy buenos para cocinar, y los italianos también. Entonces, es una línea personal que él ha tenido siempre. Por lo demás, yo he tenido oportunidad de estar muchas veces con él en reuniones de obispo. Él ha sido siempre igual y no ha cambiado, y esperamos que no cambie, y nos manda a nosotros mensajes muy importantes. A todos, particularmente a los pastores, de sencillez, de cercanía, de que nuestra labor es una labor de servicio al pueblo de Dios y en realidad a todos los hombres y mujeres que deseen o necesitan nuestro servicio. A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, como ha estado sucediendo este último tiempo, se ha tratado un poco de oscurecer la figura de la Iglesia, se ha también un poco tratado de desprestigiar todo este proceso de elecciones con supuestos candidatos, con suposiciones de secretismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión del cristiano frente a toda esta oscuridad que presentan también los medios y las redes sociales, los malos comentarios en relación a la persona del Papa y en relación a la Iglesia? Ahora, yo quiero decir algunas cosas sobre este punto. En primer lugar, yo entiendo, comprendo y de alguna manera me dan pena los periodistas, porque los periodistas tienen que producir noticias. Ellos tienen que llenar un determinado espacio en la televisión, unos determinados caracteres en la prensa, y tienen que producir noticias, esa es la verdad. Entonces muchas veces van rellenando y rellenando, y bueno, a veces no saben qué decir y dicen cosas que no debieran decir, en primer lugar. Y a veces fijan la atención en cosas absolutamente secundarias, los zapatos del Papa, qué sé yo, y no es lo esencial. Y también hay gente que no quiere a la Iglesia. Y hay algunos canales que realmente desprestigian a la Iglesia cada vez que pueden, pero ahora hace días que están en casi contacto continuo con Roma. O sea, esta ha sido la noticia de los últimos días para todos los canales del mundo. Entonces, la Iglesia todavía tiene una llegada muy importante y los canales lo transmiten porque saben que van a tener audiencia, si no, no lo transmitirían. Entonces, es cierto que hay quienes quieren desprestigiar a la Iglesia y la verdad es que el periodismo tiene mucho de confrontación, es más noticia lo confrontacional que lo pacífico. Entonces, yo creo que no debemos ponernos ni siquiera nerviosos porque, bueno, con Jesús, en tiempo de Jesús, no había periodismo ni había canales de televisión, pero también Jesús fue muy desprestigiado, fue muy vapuleado por la misma gente de su propio pueblo, del pueblo donde él nació o donde él vivió. Entonces, esto es parte de la vida del hombre y también parte de la vida de la Iglesia. Tenemos que saber que es así. Ahora, estamos en el año de la fe. Esto nos ha sorprendido, porque también la figura del Santo Padre, ¿no es cierto?, detrás también hay un acto de fe de parte del pueblo de Dios hacia su persona. ¿Cuál es la mirada del cristiano
en relación a la Iglesia y en relación a la figura del Santo Padre? Bueno, lo dije yo hace un momento, ¿no? Yo te dije que he quedado muy feliz que el Papa sea un latinoamericano y un hermano argentino, pero con cualquier Santo Padre habría quedado feliz porque nosotros miramos esto como un asunto de fe, no de alta política, no de arreglines entre los cardenales, no, un asunto de fe. Si no tenemos fe, no tiene ningún sentido la persona del Santo Padre que vive en Roma. Es otro señor más. Ahora, obviamente, también hay medios que le andan buscando encontrar algún error, algún hierro en la vida del Santo Padre y en su actuación. Por ejemplo, que habría sido cercano a la dictadura militar, que habría sido despreocupado de los derechos humanos. Y precisamente hoy día, los más grandes representantes de la teología de la liberación, Leonardo Boff, Arturo Pérez Esquivel, el líder de la defensa de los derechos humanos en Argentina y Premio Nobel de la Paz, han salido diciendo que no es cierto. Yo venía preparado. Aquí hoy día salió en la BBC de Londres, Pérez Esquivel, el Papa, no tenía vínculos con la dictadura. Mire qué importante. Después, el teólogo Leonardo Boff, creador de la teología de la liberación, descarta nexos del Papa con la dictadura argentina. Entonces, se va haciendo un trabajo que tenemos que darlo a conocer, porque obviamente hay quienes, a lo mejor diciéndose católicos, quieren desprestigiar la figura del Santo Padre o de este Santo Padre, y hay quienes no siendo católicos, bueno, también quieren desprestigiarla. Ahora, nosotros tenemos que saber que siempre va a haber gente que nos quiera desprestigiar, a veces con razón, por culpa nuestra. Nosotros somos los que damos razones para que nos desprestigien, y a veces porque es parte de la vida del hombre y de la vida del cristiano, como fue parte de la vida de Jesús. Señor, ¿cómo entender esta visión también que todos sabemos y con dolor lo vemos, que han habido ciertos errores dentro de la Iglesia que se han cometido? ¿Cómo separar la parte humana? Porque la Iglesia, si bien es cierto, es santa, ¿por qué? Porque su cabeza es santo, Jesucristo. Pero nosotros, los seres humanos, no estamos ajenos a las debilidades y también a la problemática humana. A ver, yo no creo que haya habido ciertos errores. Ha habido grandes pecados, ha habido grandes escándalos, no debemos achicar las cosas. Ha habido grandes pecados y grandes escándalos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque no hacemos un trabajo serio por luchar contra nuestro pecado personal. Tú comprendes que los escándalos terribles que se han dado en la Iglesia son terribles porque se han dado en la Iglesia, pero se dan en toda la sociedad humana. En Chile se denuncia 1/3 de los abusos contra menores. Solamente se denuncia 1/3. Y de los denunciados, el 90% suceden al interior de la familia. O sea, es un problema, yo diría, mundial, de los derechos, el de los abusos con los niños. Pero es terrible que sea en la Iglesia. Quizás ha habido una mala selección vocacional. Hace 50 años no existían los psicólogos, no existían estos científicos, psiquiatras, psicólogos que ahora tanto nos ayudan. A lo mejor en algunas partes la Iglesia se demoró mucho en recurrir a estas ciencias para hacer una buena selección vocacional y para hacer una buena formación de sus sacerdotes. Cuando yo entré al seminario en 1959, a mi papá le dijeron los padres que yo tenía que llevar antes un informe de un psicólogo y de un psiquiatra para ver si yo tenía las condiciones mínimas para ser sacerdote. En aquel tiempo en Valparaíso no había ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Me tuve que ir a Santiago, a la casa de un tío. Estuve una semana en Santiago. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en mi congregación, de alguna manera, desde muy temprano, si nos abrimos al tema de la psicología y de la psiquiatría para la selección de los candidatos y para la formación. Hoy día en todos los seminarios eso existe. En el nuestro desde ya existe. En las jornadas de preparación para el ingreso, durante todo el periodo de formación, porque la naturaleza humana está herida, es parte de la fe de la Iglesia, está herida por el pecado y hay en todo ser humano una tendencia al mal, al pecado, y también hay una cierta enfermedad psicológica.
Nadie tiene la aguja de la normalidad justo en el centro. Todos la tenemos corrida para un lado para otro. Y esto se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Hay gente con problemas de alcoholismo, hay gente con problemas de un genio terrible, hay gente con una tendencia mórbida a comer. Son, digamos, desequilibrios psicológicos. La Iglesia a lo mejor no tomó a tiempo las previsiones o no estaba preparada para esto. Entonces no hubo ciertos errores. Ha habido grandes pecados y escándalos que nos han dolido mucho y que tenemos que nosotros desde ya buscar cómo repararlos y tener una atención preferencial por las víctimas. Lo más importante son los menores, lo más importante son las víctimas y todos tenemos que mirar nuestro propio corazón, porque a veces yo pienso que también se trata de tapar con los pecados de la Iglesia que son reales, de tratar otras situaciones que son muy complicadas que sean en el mundo. Monseñor, escuchaba a un profesor de historia en una de estas entrevistas que hicieron durante todo el proceso después de que el Papa apareciera, ¿no es cierto?, en el balcón. Y decía este historiador que en el fondo el mundo cristiano, el mundo católico, hoy día está a la esperanza de cambios. Y él le explicaba que los cambios no son inmediatos, los cambios, la reforma, la contrarreforma se produjeron a largo plazo. En nombre de nuestro actual pontífice Francisco, y también que se ha especulado mucho de la pobreza y la pobreza, ¿no es cierto? Más que solamente pobre, Francisco también fue un gran renovador de la Iglesia en su tiempo. ¿No será que también vamos a una, más que renovación, yo diría, a un regreso a la fuente? A ver, yo creo que es importante decir algo, ¿no? Todos tenemos que cambiar. O sea, la renovación tiene que empezar en mi corazón, en tu corazón, en los corazones de los que nos están oyendo. Todos tenemos que cambiar. Esto no es una tarea del Papa Francisco. Él tiene que guiarnos, iluminarnos, Él tiene que exhortarnos, tiene que movernos a la fe, a la esperanza, a la misericordia, a confiar en el amor de Dios. Pero el Papa tiene que encabezar un proceso de cambio, de renovación, de vuelta al Evangelio, pero que en último término tenemos que hacerlo todos, tú y yo y todos. Porque si no, ¿cómo el Papa va a ser responsable de todo? Cada uno es responsable de su propia vida, cada uno es responsable de sus propios pecados y de sus propias buenas obras, ¿no? El Papa nos va a animar, nos va a acompañar, nos va a motivar, nos está dando un hermosísimo ejemplo, pero todos tenemos que ponernos en marcha. Esto no es problema del Papa solamente. El Santo Padre, siendo obispo de Buenos Aires, mantuvo un especial resguardo de todo el tema valórico. Fue un gran defensor de los temas valóricos en su país, lo cual también le trajo muchos problemas con el actual gobierno. ¿Usted cree que será la misma línea que continuará el Santo Padre dentro de su pontificado? A ver, hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de temas valóricos, la gente entiende los temas de sexualidad, los temas de homosexualidad, los temas del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esos son temas valóricos. También son temas valóricos la paz, la justicia, los temas del salario justo, el tema de, en fin, de tantas cosas, ¿no? El Papa, por lo que yo he leído, ha sido un adalid en la predicación de la fe de la Iglesia, del Evangelio, del Catecismo de la Iglesia Católica, defendiendo los valores del Evangelio, esa es la verdad. Por lo tanto, el Papa se ha jugado por la justicia social, se ha jugado por la justicia económica, se ha jugado por los pobres, por la santidad del matrimonio, por la santidad de la familia, por el respeto a la vida, por la defensa de la vida, se ha manifestado contra el matrimonio homosexual, se ha manifestado contra una serie de cosas, porque esa es la fe de la Iglesia, la fe del Evangelio. Ahora, esta fe tenemos que exponerla en forma clara, clarísima y muy respetuosa. Lo terrible es cuando uno defiende sus ideas en mala forma, con una forma poco respetuosa para los demás. Pero lo que yo he leído, lo que yo conozco de él porque he trabajado junto con él,
trabajamos juntos en Aparecida, trabajamos juntos en las reuniones preparatorias a la conferencia de Aparecida. Lo que yo he visto de él es que él ha defendido la fe de la Iglesia, la fe católica, las posturas católicas frente a los temas valóricos: justicia, paz, amor, libertad, familia, etc. Monseñor, uno de sus primeros actos públicos, entre comillas, fue la visita a Santa María la Mayor, porque él parece que lo demostró ese primer día, ¿no es cierto?, en el balcón, cuando pidió rezar y encomendó al Papa, el Papa emérito al cuidado de la Virgen. Demostró una gran devoción por la Virgen, y su primera salida al Vaticano, desde el Vaticano, fue a la Basílica Santa María la Mayor en Roma. Al salir había un pequeño grupo de fieles, y dirigiéndose hacia ellos les dijo: misericordia. ¿Qué significa para usted ese llamado del Papa? Bueno, yo a veces, cuando a mí me contaron esto, no lo vi yo pensé que él decía: tengan misericordia conmigo, por favor, no me pidan tantas cosas a la vez. Así lo entendí yo. Pero yo te quiero decir una cosa personal. Cuando estábamos en la conferencia presida, que duró 3 semanas, el cardenal Bergoglio era uno de los primeros en llegar a la basílica y se iba a rezar ante el Santísimo. Y en la tarde, después del rezo de las vísperas, era uno de los últimos en irse y se iba a rezar el rosario en la capilla de la Virgen. A mí ya me llamó mucho la atención esto, que él se levantaba temprano y se dirigía a rezar, y antes de la misa ya había tenido un largo momento de oración personal ante el Santísimo, y en la tarde terminaba la oración vespertina, iba a rezarle a la Virgen. O sea, él quiso manifestar este amor a la Virgen, y además le llevó un ramo de flores y se la dejó a la Virgen a los pies. Vuelvo a tu pregunta. Cuando él dijo misericordia, yo pienso que él habrá dicho: tengan misericordia conmigo, no me pidan tanto, no puedo saludar uno por uno a cada uno. ¿Cuáles son los desafíos de la Iglesia de hoy día? Mira, los desafíos de la Iglesia hoy día son los desafíos de ser coherente con la persona, con el estilo y con la enseñanza de Jesús. La fe católica en realidad es una fe en una persona que es fe y amor a la vez. Fe y amor. Uno le cree a Jesús porque ama a Jesús, y uno ama a Jesús porque le cree. Y uno quiere amar al Señor, y porque lo ama desea cumplir lo que Él nos pide. Uno ama al Señor, y porque lo ama desea tener el estilo de Jesús. El estilo de vivir, el estilo de relacionarnos. Este Papa impresionaba mucho porque él, desde que se vistió de blanco, no ha cambiado su estilo. Conserva el mismo estilo de cuando vestía de negro, cuando era jesuita, digamos. No ha cambiado su estilo. Y su estilo es un estilo muy, muy, muy cercano al estilo del Señor Jesús. Entonces, yo creo que la persona de Jesús y la cercanía, la fe, el amor, el querer imitar al Señor, el seguimiento al Señor, es lo fundamental. Y él ayer usó 2 o 3 veces en su breve discurso en la Basílica de San Pedro la palabra fratelanza, la fraternidad. El reconocer que todos somos hermanos porque somos hijos e hijas del Padre Dios y todos tenemos la misma dignidad. Monseñor, ¿y cuál sería el llamado de usted como pastor de nuestra iglesia de Valparaíso hacia su rebaño, digamos, en relación al Santo Padre? Bueno, hoy día tenemos tantas facilidades para estar en contacto con el Santo Padre. Desde ya, a través de los medios de comunicación social, a través de las radios católicas, la radio del Obispado Stella Maris, la Radio María, todos los días, a lo menos 3 veces al día, tenemos contacto directo con la Santa Sede. Entonces, hoy día tenemos algo que nuestros papás y nuestros abuelitos no tuvieron. La posibilidad de todos los días escuchar la palabra del Papa, saber lo que el Papa hizo, pero mirando al Papa como el título que él tiene, siervo de los siervos de Dios. Entonces, ojalá aprovecháramos las ventajas que nos da la moderna tecnología, los modernos medios de comunicación social,
para estar en un contacto, yo diría, fiel y amoroso con el Santo Padre Francisco, porque él, su misión es llevarnos a Jesús. Jesús es el gran pastor del rebaño. Jesús es el gran pastor de la iglesia. Por eso que el Papa se llama vicario, o sea, el que hace las veces de. Porque el Señor Jesús volverá, pero ahora actúa a través de su Espíritu y a través de nosotros, de todos nosotros, actúa el Señor Jesús, especialmente de sus ministros, pero de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el Señor Jesús está actuando y quiere actuar. Monseñor, yo quiero agradecerle el que nos haya dado esta entrevista, sobre todo para compartir estos momentos y esta riqueza tan grande de lo que ha significado, ¿no es cierto?, la elección del Papa Francisco, y que también es un signo de unidad para toda la Iglesia, no solamente para la Iglesia de Valparaíso, sino para la Iglesia universal. Y si Dios quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de los caminos de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer al canal de televisión de nuestra Universidad Católica de Valparaíso la oportunidad que nos da de llegar siempre a nuestros fieles y a todo el país, en verdad, y concretamente la oportunidad que nos ha dado en este domingo de dirigirnos a ustedes. Muchas gracias.